Un ataque combinado con misiles y drones rusos golpeó Kiev en la noche del miércoles. La ofensiva dejó al menos 11 muertos y más de 100 heridos, según informó la administración militar de la capital ucraniana. Más de 100 objetivos sufrieron daños en este ataque, entre ellos edificios residenciales. Kiev al día siguiente de los ataques rusos. Este barrio residencial fue uno de los muchos afectados por el mortífero bombardeo de drones y misiles rusos. Una experiencia aterradora para quienes lo sufrieron directamente. Hubo una segunda alerta de ataque aéreo. Me levanté y vi que 5 misiles de crucero se dirigían hacia Kiev. Intenté despertar a mi mujer, pero entonces se produjeron unas explosiones. Nuestra hija está ahora en el hospital. Perdí las ventanas de mi cocina, pero he salido para ayudar. Estaba en la cama cuando oí algo que volaba. Me tiré al suelo y la pared se derrumbó sobre mí. Según el presidente de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche más de 300 drones y 8 misiles. Edificios residenciales enteros fueron destruidos y escuelas y hospitales sufrieron daños. Varias personas murieron y decenas resultaron heridas. Zelensky calificó los ataques de asesinatos mediáticos y pidió ayuda a Estados Unidos y Europa. Escribió: «La paz sin la fuerza es imposible, pero todos los instrumentos para forzar a Moscú a firmar la paz, obligándole a sentarse en una mesa de negociación de verdad, están en manos de nuestros socios». El último ataque ruso se produce después de que Donald Trump lanzara un ultimátum de 10 días a Moscú para poner fin a la guerra o tendrá que enfrentar más sanciones. Mientras tanto, los ucranianos sufren a diario las consecuencias de la guerra de Rusia contra su país. Ampliamos ahora informaciones con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este y el mundo postsoviético, y lo saludamos a esta hora en Tallinn. Ricardo, buenas noches. Un nuevo y virulento bombardeo sobre la capital ucraniana. ¿Se interpreta esto como una señal de Vladimir Putin a las presiones de Donald Trump para que se anuncie una tregua en los próximos días? Buenas noches. Lo que podemos entender es que si interpretamos este ataque como una señal, es que Rusia no tiene ninguna intención de parar con su táctica de bombardeos masivos contra Ucrania. En este mes de julio, que ya acaba, Rusia ha atacado con más de 6.000 drones, muchas veces ciudades, posiciones civiles, que es precisamente lo que Donald Trump viene criticando con mayor virulencia, que se ataque posiciones civiles, con lo cual la lectura que podemos sacar es muy negativa, y es que a Rusia un nuevo paquete de sanciones no le preocupa en absoluto. Puede lidiar con ello perfectamente y no tiene ninguna prisa en poner punto y final a su ataque y a su avance en Ucrania, mucho menos, insisto, si solo se le está amenazando con sanciones económicas. Ricardo, Rusia anuncia nuevos avances, aunque sean mínimos en el frente, mientras que Ucrania parece tener graves problemas para reclutar soldados, hasta el punto de que quieren reclutar hombres mayores de 60 años. ¿Qué nos dice todo esto sobre la situación actual? Pues nos dice algo que veníamos viendo desde hace ya casi más de un año, y es que Ucrania está perdiendo la guerra. Rusia tiene un caladero casi sin fondo, virtualmente inagotable, de personal, de gente de pocos recursos a los que llevar a la guerra, ofreciéndoles grandes cantidades de dinero que jamás conseguirían de manera natural en el mercado laboral ruso, con lo cual puede nutrir sus filas constantemente de nuevos soldados, pese a las altísimas pérdidas que tiene. En cambio, Ucrania tiene una situación límite. De hecho, bien lo decís, está buscando reclutar por encima de los 60 años, lo cual explica muy bien a las claras que a Ucrania le falta personal. Lo hemos dicho muchas veces aquí en Deutsche Welle, y es que la táctica de Rusia pasa por sobrepasar las líneas ucranianas, inundándolas de sangre, pero de sangre rusa. Rusia avanza sobre sus propios cuerpos, sobrepasando, saturando las líneas de defensa ucranianas, y esta es la táctica que parece querer seguir hasta el final, al menos de este verano. Ricardo Marquina, en Estonia, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ratificó este jueves una ley que restablece la independencia de los organismos anticorrupción de Ucrania. La nueva ley da marcha atrás a otro texto legal aprobado la semana pasada y que había desatado una oleada de protestas de la sociedad civil y fuertes críticas de su aliada, la Unión Europea.
Zelensky había ratificado este texto que dejaba a la Agencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción directamente bajo el control del fiscal general nombrado por el propio presidente. Los partidarios del mandatario ucraniano esperan que la anulación de la reforma calme la actual crisis política que vive el país. Y fue la presión internacional, pero especialmente también la interna en Ucrania, la que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a modificar la controvertida ley anticorrupción. La normativa retirada debilitaba, según los críticos, la independencia de los organismos de lucha contra la corrupción. Estos jóvenes de Kiev dicen defender su democracia, no contra los rusos, sino de sus instituciones. La semana pasada, el Parlamento decidió subordinar 2 agencias anticorrupción independientes al fiscal general, nombrado por el presidente. La ley despojaba de su independencia a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada. El gobierno declaró entonces que la medida pretendía contrarrestar la interferencia rusa. Creo que cuando esos organismos independientes anticorrupción se acercaron demasiado al círculo íntimo del presidente Zelensky, eso le molestó. Y esa fue la razón para tomar medidas contra ambas agencias. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional coloca a Ucrania en el puesto 105 de 180 países. El año pasado le otorgó solo 35 puntos de 100 posibles. No obstante, Ucrania ha logrado mejorar 10 puntos en aproximadamente una década, en parte impulsada por el objetivo de ingresar a la Unión Europea. Pero es necesario seguir trabajando. Nos encanta ser transparentes, pero no siempre podemos conseguirlo. Diría que el nivel de corrupción a menor escala disminuyó, pero con la corrupción en altas esferas todavía hay problemas. Los escándalos de corrupción ocuparon titulares internacionales, incluso durante la guerra. En 2023, el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, dimitió tras un escándalo. El ministerio fue acusado de comprar suministros a precios inflados. El año pasado fueron arrestados funcionarios regionales que decidían el nivel de las personas con discapacidad física, de manera que pudieran eludir el servicio militar. Cuando se registró la casa de Tatiana Krupa, la policía encontró casi $6 millones en efectivo, junto con certificados falsos de discapacidad. Corrupción es algo sobre lo que todos tienen una opinión. ¿Qué opina sobre la corrupción en Ucrania? ¿Existe en Ucrania? Sí. ¿Y a qué nivel la ha percibido usted? De abajo a arriba. Si no hubiera corrupción, tal vez las pensiones serían mejores. No empezó ayer, ha sido una constante. Nunca he sobornado a nadie y nadie me ha sobornado a mí. Trabajamos en una estructura comercial en la que todo es transparente y abierto. Así debería ser en el Estado, pero lamentablemente no es así. Tenemos que luchar contra esto, a nivel de los médicos y los profesores. Debemos empezar por nosotros mismos y luego ir a un nivel superior. Durante mucho tiempo, la presión sobre el gobierno para que abordara la corrupción y protegiera la democracia era externa. La voz de Estados Unidos siempre fue una de las más vivas y fuertes en la lucha contra la corrupción y en las reformas de buen gobierno. Luego, como queríamos adherirnos a la Unión Europea, la expectativa fue que ellos tomaran la iniciativa. Hay mucho que hacer en términos de Estado de Derecho. Esa presión interna ha llevado al presidente Zelensky a prometer recomponer la autonomía de los 2 organismos anticorrupción. Pero parte del daño puede ser permanente. Rusia lo podrá usar como propaganda. Lo mismo podría suceder en otros países europeos, como Alemania y Francia, donde se podría usar en nuestra contra. Sin embargo, hay un aspecto positivo. En un momento dado tuve la sensación de que los líderes europeos estaban tan encantados con Ucrania que no veían los problemas reales. La gente estará observando de cerca, decidida a hacer que sus líderes rindan cuentas, incluso en medio de la guerra.